Revelado, el increíble regreso de un vaquero que descubrió a sus 3 hijos en el frío, excluidos por la sociedad. Manuel, un hombre de tierra y coraje, se encontraba en el rancho, con el aire fresco que olía a heno y recuerdos. Su padre, con voz temblorosa, le reveló un secreto que retumbó en su pecho: 3 hijos que nunca había conocido, regalo de una madre que eligió otro camino. La noticia le partió el alma. Un mundo de preguntas giraba en su mente, cada una más pesada que la anterior. ¿Cómo podía ser este vaquero, con la vida sembrada en su tierra, un padre ausente? El dilema lo consumía, el deber y el deseo se entrelazaban en su corazón. Debería dejar todo lo que conocía por un futuro incierto. Miró hacia los prados, recordando cada paso que había dado para mantener vivo el rancho familiar. Aquella tierra le pertenecía. Sin embargo, un grito interior le urgía a cruzar la llanura, a adentrarse en lo desconocido. Mientras su viejo caballo, cansado y fiel, se preparaba para el viaje, una mezcla de determinación y miedo se apoderaba de él. Los días pasaron rápidamente. Cada milla recorrida se sentía como una carga más. El pueblo al que se dirigía era una promesa de angustia. Él, un vaquero solitario, enfrentaría el juicio de aquellos que no conocían su historia. La inseguridad le pesaba en los hombros, pero no había vuelta atrás. Las imágenes de sus hijos, unos rostros desconocidos que llevaban su sangre, le llenaban de esperanza y ansiedad. Cuando llegó, una nube de desconfianza envolvía a la comunidad. Los miradas eran frías, como si su presencia fuera un desafío a su manera de vivir. Manuel sentía el peso de la desigualdad en sus huesos, cada mirada parecía un ladrillo que se apilaba sobre su conciencia. Los primeros encuentros con sus hijos fueron un tumulto de emociones. Su rostro se mostraba como un extraño para ellos, y su presencia como una intrusión. Preguntas de su infancia, de su ausencia, afloraban en el aire denso, un malestar profundo brotaba en su interior. Intento tras intento, se sintió más como un impostor que como un padre. La tristeza y el rencor danzaban en los ojos de aquellos niños, y la culpa lo desesperaba. Se preguntaba si realmente tenía el derecho a buscar un vínculo perdido, a implantar esperanzas donde solo había dolor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El desasosiego se convirtió en un monte difícil de escalar. A cada paso se preguntaba si podría encontrarse a sí mismo en sus ojos, en sus corazones. En su mente, las preguntas se agitaban como polvo en una tormenta. ¿Realmente podría ser el padre que nunca fue? Había esperanza en sus corazones para él. La opresión de sus errores lo empujaba a una encrucijada, donde la comunidad empezaba a cuestionar su valía como hombre y padre. Un eco resonaba en su interior, como construir un lazo que el tiempo había desgastado. En una reunión convocada por los mismos que lo miraban con desdén, las palabras que brotaban de su boca eran de desafío y carga. Manuel se enfrentó a los prejuicios en cada mirada y murmullo, sintió como si, en ese instante, cada barbaridad que había vivido se arremolinara en su pecho. La angustia crecía al lograr a Manuel construir nuevamente el lazo familiar que nunca tuvo. Las respuestas se desvanecían entre sus temores, dejando el aire pesado y lleno de incertidumbre. Con cada nuevo intento de acercarse a sus hijos, Manuel se sentía más irremediablemente atrapado en una red de su propia creación. Los días se transformaban en semanas, y su ansiedad se manifestaba en tosquedades en su manera de hablar y un deseo creciente de huir. Sin embargo, cada vez que pensaba en abandonar, sus recuerdos de un hogar en ruinas lo mantenían anclado. Este nuevo reto, tan distante de los campos de su rancho, le exigía una vulnerabilidad que nunca había practicado. Intentó diversas estrategias para ganarse la confianza de los niños. Les llevó al arroyo donde él solía pescar en su infancia, buscando revivir la chispa de ese vínculo perdido. Pero cada tiempo compartido se sentía más como un ejercicio teatral que como una interacción genuina. Las miradas se mantenían frías y distantes, como un eco de la murmurante desaprobación del pueblo. En medio de sus esfuerzos, un día se encontraba en la cocina del hogar de su infancia, un lugar lleno de nostalgia y silencio ensordecedor. Mientras preparaba algo de comer, recordó la figura de su padre, levantando la voz siempre que su madre cavilaba sobre sus decisiones. Manuel, perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que había heredado un legado de confrontación y de anhelo. Una epifanía atravesó su mente: debía preguntarse no solo cómo expresarse,
sino quien realmente quería ser para sus hijos, decidió que era momento de abrir su corazón. Con el estómago revuelto y las manos temblorosas, convocó a los niños a la vieja mesa de madera que había sido testigo de tantas comidas familiares. Resuelto, les habló desde la esencia de su ser, exponiendo sus temores, su dolor y su deseo de construir un nuevo hogar donde estuvieran juntos. En vez de ocultar su vulnerabilidad, eligió mostrarla. Les confesó que había sido un vaquero, sí, pero también un hombre que había fallado en jugar su papel más crucial. El silencio que se instauró a su alrededor fue atroz. Esperaba que algunas palabras resonaran, quizás, una chispa de conexión se encendería. Pero en su lugar, el miedo de sus hijos se manifestaba en una especie de escepticismo doloroso. A pesar de sus buenos intentos, las experiencias que habían vivido dejaron cicatrices profundas. Era un desafío armar el rompecabezas hecho añicos de una familia, y cada niño parecía vertebrar su dolor en una incomunicación desalentadora. Consciente de que el tiempo se escurría entre sus dedos, Manuel tuvo un momento de claridad. No podía forzarse sobre ellos, debía dar espacio, permitirles sentir y reaccionar. La idea de actuar como un padre se sustituyó por una intuición más profunda. Necesitaría ser un guía, alguien que respondiera a sus necesidades, sí, pero también un hombre en las sombras dispuesto a escucharlos. Lo que nunca le había enseñado su padre era también su camino a seguir. Con nuevos propósitos firmemente entrelazados en su corazón, Manuel se comprometió a trabajar en su propia transformación personal. Era un vaquero, pero también un ser humano que necesitaba desaprender cómo había lidiado con sus emociones toda la vida. Pasó los siguientes días buscando momentos de conexión genuina, puertas por abrir que antes había ignorado. Cada pequeño gesto se convirtió en una lección, en un compromiso hacia algo más grande que sí mismo. Sin embargo, mientras forjaba las bases de su propia reconstrucción emocional, un oscuro descubrimiento lo había estado acechando. Un viejo conocido de sus días de vaquero había aparecido con información que podría cambiar su vida y la de sus hijos para siempre. El momento de enfrentar el pasado había llegado, y con él, una realidad que Manuel jamás imaginó. Sería capaz de lidiar con este nuevo desafío mientras intentaba sanar las heridas de su familia. La incertidumbre y el miedo hicieron eco en su mente, mientras la sombra del pasado se cernía sobre el nuevo futuro que empezaba a vislumbrar. Manuel se despertó esa mañana con una sensación agridulce. Habían pasado días desde su última conversación emocional con sus hijos, y aunque había sentido algo de conexión, el eco del rechazo seguía resonando en su mente. El antiguo vaquero que una vez había cabalgado libre por las tierras ahora se sentía como un prisionero de sus propios pensamientos. Había prometido que no se rendiría, pero el peso de su pasado lo oprimía como una tormenta inminente. Pensó en el hombre que había aparecido en su vida, aquel viejo conocido que había traído consigo recuerdos de un tiempo que creyó superado. A pesar del miedo, sabía que enfrentar su pasado era un paso necesario. Se vistió, sintiendo la brisa que entraba por la ventana, como un aviso del renovado esfuerzo que tendría que hacer. Tenía que comunicarse con sus hijos, pero no de la manera anterior, elaborando un discurso de emociones. Esta vez, preparada ante la posibilidad de rechazo, intentaría aumentar la vulnerabilidad en lugar de autoexcluirse. Al acercarse a la sala de estar, los rostros de sus hijos lo miraban, llenos de incertidumbre. Este era un terreno conocido, pero a la vez inexplorado. En un intento de conectarse, decidió utilizar un enfoque diferente. ¿Qué les parece si hacemos una cena juntos?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Cuando escucharon su propuesta, se miraron entre ellos, sus expresiones revelando confusión y un leve destello de interés. Se sintió como si estuvieran desmontando los muros invisibles que habían levantado. La cocina se convirtió en el escenario de su experiencia más emocionante y aterradora. Preparar la comida juntos se transformó en un ejercicio de confianza mutua. Sin embargo, había un dilema interno. El miedo de que sus hijos nunca perdonaran sus fallas pasadas tambaleaba como un caballo desbocado. El silencio, en ocasiones, lo invadía, sintiéndose como una trampa. Pero, a diferencia de antes, en lugar de cerrarse, Manuel comenzaba a compartir anécdotas de su vida, revelando partes de sí mismo que nunca había contado. Mientras cocinaban, les contó sobre su infancia, sobre la resiliencia que había aprendido en el rancho, pero también sobre las lecciones difíciles que recibió en la vida. Fue un momento revelador. Sus hijos empezaron a abrirse, compartiendo historias sobre sus propios esfuerzos y miedos. La intimidad de la cocina les ofreció un refugio donde compartirse sin los temores evidentes del otro. No obstante, al final de la noche, cuando la cena había terminado y la conexión parecía haberse solidificado, Manuel sintió el tirón de su viejo amigo, el que trajo consigo la verdad del pasado. Se dio cuenta de que seguir su nuevo camino requeriría enfrentar lo que había estado evitando. Agachando la vista, vislumbró sus manos callosas, y eso lo llevó a un punto crucial. Debía llevar a cabo una conversación no solo sobre su vida,
sino sobre la verdad que había acechado a su familia. Así, tomó una decisión que lo llenó de determinación y pavor. Ayer hablé con alguien que puede cambiar nuestras vidas, dijo, intentando no dejar que su voz temblara demasiado. La reacción de los niños fue inmediata, el miedo regresó a sus miradas, y el momento se cargó de tensión. Se avecinaba la revelación que podría redefinir todo lo que habían empezado a construir juntos. El futuro estaba, una vez más, en un delicado equilibrio, y Manuel podía sentir que la nueva conexión con sus hijos se enfrentaba a una verdad que podría cambiarlo todo. En esa frágil línea entre el pasado y el futuro, podría seguir siendo el padre que finalmente empezaba a ser, mientras enfrentaba el oscuro legado de su vida anterior. La respuesta, aún por descubrir, latía en el aire. Manuel respiró hondo, el aire lo atravesaba como un susurro de la montaña. Estaba esa noche rodeado de sus hijos, pero un abismo de incertidumbre lo separaba de ellos. La decisión de hablar sobre su conversación de ayer lo llenó de ansiedad. Esa sombra de su pasado amenazaba con arruinar lo que había edificado. Su mente giraba en círculos, atrapada entre una promesa de cambio y los fantasmas que se negaban a desaparecer. Oigan, empezó, el tono de su voz temblaba, quiero hablarles de mi pasado, de algo que no he compartido nunca. Pudo ver cómo sus hijos intercambiaron miradas, un cambio en el aire que hizo latir su corazón más rápido. El momento de la verdad estaba al borde, y la ansiedad recorría su cuerpo como la imperceptible frialdad que precede a la tormenta. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, su mente se aferra a recuerdos nublados de decisiones erradas y caminos difíciles. Cada elección errónea se manifestaba ante él en visiones escalofriantes. Entonces, Manuel se dio cuenta de que no podía abordar la plática desde el temor. Era hora de hacer una pausa y sentir lo que sí había cambiado en su interior, su deseo de conectar, de ser un padre y no solo un recuerdo distante. Con ese nuevo enfoque, empezó a hablar sobre un periodo de su vida en el que se sintió perdido. Cuando era joven, tomé decisiones que no me llevaron a donde quería estar. Puede que haya fallado como padre. Me alejé y dejé que mis demonios controlen mi vida. Pero estoy aquí. Estoy aquí porque quiero cambiar. La sala se llenó de silencio. Sus palabras no solo rompieron su propia resistencia, sino que penetraron en la armadura emocional de sus hijos. Uno de ellos, su hija menor, rompió el silencio. Papá, no queremos que seas perfecto. Solo queremos saber qué estás tratando. La sinceridad de su comentario golpeó a Manuel. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando sus miedos, sino que también estaba abriendo la puerta para que sus hijos se sintieran seguros al compartir los propios. Eso es lo que estoy intentando hacer, añadió, adentrándose en la conversación. Los ojos de sus hijos brillaban con un destello de comprensión. No se trataba solo de su pasado, era también acerca de cómo podían construir un futuro juntos. Empezaron a compartir historias que habían guardado durante años, sus esperanzas y frustraciones. El ambiente, cargado de emociones, se llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, cada risa y cada lágrima hicieron que la distancia entre ellos se sintiera menos abrumadora. Las comparticiones de Manuel, desde risas a los recuerdos de su madre, se transformaron en una construcción emocional más sólida. Pero en medio de esta cercanía renovada, él sentía que el momento estaba marcado por más de una revelación. El eco de su viejo amigo le recordó que había algo más que debía abordar. Había trocitos de verdad oscura que necesitaban ser expuestos si realmente deseaba sanar. Hay algo más, algo sobre mi pasado que necesito compartirles. ¿Algo que afecta a nuestra familia?, dijo finalmente, sintiendo que la revelación era inevitable. Los rostros de sus hijos se iluminaron con sorpresa, pero también de inquietud. Manuel pudo ver su preocupación reflejada en sus miradas. La revelación que había empezado a desentrañar se presentaba como un delicado hilo que conectaba su historia. El pasado siempre tenía un camino para volver a surgir, y ahora, su familia se encontraba al borde de una verdad que podrían cambiar sus vidas para siempre. Mientras los ojos de sus hijos miraban fijamente, había un reflejo entre ellos, un destello de fuerza común. Era la unión forjada por el deseo de confrontar sus realidades. En su corazón, Manuel sabía que debía estar listo para enfrentar, no solo el dolor de su historia, sino cómo éste impactaba su futuro con ellos. El final de una noche de revelaciones marcaba solo el comienzo de un camino. En ese frágil equilibrio entre lo revelado y lo no dicho, Manuel se preparaba para el siguiente paso. Ante la inminente confrontación con su propio pasado, mientras la sombra del secreto aún flotaba en el aire. ¿Podría realmente redimirse ante sus hijos, y qué verdad saldría a la luz que podría cambiarlo todo nuevamente? Manuel se sentó, sintiendo el peso de la mirada expectante de sus hijos. Había a su alrededor un aire denso, como el antes de una tormenta, y su corazón latía con fuerza mientras sus pensamientos chisporroteaban entre la incertidumbre y la determinación.
Sabía que abrirse era solo una parte del proceso, afrontar lo desconocido requeriría más que valor, necesitaba claridad, las palabras de su hija resonaban en su mente. Solo queremos saber qué estás tratando. Esas palabras se convirtieron en un mantra, un recordatorio de que el camino hacia la redención no se trataba de ser un héroe, sino de ser humano. Era un viaje que implicaba mirarse al espejo y enfrentarse con honestidad. La idea de revelar su verdad lo intimidaba. Reflexionó sobre lo que había ocultado durante tanto tiempo y cómo las decisiones del pasado seguían influyendo en su presente. Un susurro interno le decía que para sanar, debía liberar los fantasmas que habían estado atados a su historia familiar. Decidido, Manuel cerró los ojos por un momento y se centró, buscando en su interior la fortaleza necesaria. Hay más en mi pasado, empezó, su voz se elevó con un nuevo brío. No siempre fui el hombre que quiero ser ni el padre que deseo ser para ustedes. Hubo un tiempo en mi vida en que me dejé llevar por la sombra, como si fuera lo normal. Me perdí en el alcohol y las malas decisiones. Se detuvo, observando las reacciones de sus hijos. Había tristeza en sus miradas, pero también la chispa de preguntas no formuladas. Tuve relaciones que me llevaron a alejarme de ustedes, continuó, sintiendo la urgencia de ser sincero. Debí haber estado allí, apoyándolos, pero fallé. Y aún así, mientras sombra tras sombra me rodeaba, sentí que mi deber era alejarme. Las palabras fluyeron de su boca, cada una diseccionando un poco más de su carga emocional. Durante ese intercambio, se dio cuenta de que la angustia compartida podía ser un puente hacia el entendimiento. Esto no solo era una confesión, era un acto de valiente vulnerabilidad, una invitación a sus hijos a cuestionar también sus dolencias, a sacar a la luz todo lo que les pesaba. Se sintió extraño al liberarse, como si parte de su antiguo yo estuviera dejándose ir por fin. Cuando volví, creí que el pasado no importaba. Pero ahora me doy cuenta de que lo que escondía ha dejado cicatrices en todos nosotros. No quiero que la repitan. Hizo una pausa, permitiéndose absorber la profundidad de sus palabras. La conversación se tornaba más que un simple desahogo, se convertía en un acto de transformación familiar. Sus hijos se miraron entre sí, el silencio hablaba más que cualquier palabra. Era un proceso doloroso, pero necesario. El acto de compartir creó una conexión entre ellos, donde el dolor y la esperanza bailaban en un delicado equilibrio. Justo cuando la atmósfera se tornaba más ligera, una inquietud surgió en Manuel. Había algo más que aún no había tocado, un aspecto de su pasado que temía pudiera oscurecer este renovado sentido de apertura. La traición a su propia promesa de ser un mejor padre lo asfixiaba. Hay una persona, un rostro que ha sido parte de mi historia que ustedes no conocen. Es parte de lo que quiero que entiendan sobre mí. Las miradas de sus hijos se agudizaron, la incertidumbre volvió a cernirse sobre ellos. Manuel sintió la urgencia de continuar. Necesito prepararles para eso, para que no haya más secretos que oscurezcan nuestro futuro. Y sé que en su corazón, también pueden tener preguntas sobre el camino que hemos recorrido juntos. El aire en la habitación se volvió pesado, como si los cimientos mismos del hogar estuvieran a punto de temblar. Manuel se sintió más vulnerable que nunca, pero también más fuerte. Había dado el primer paso hacia la sanación y, aunque temía la verdad que se avecinaba, sabía que no podría retroceder. La conexión entre ellos seguía creciendo, un lazo hecho de comprensión y amor a pesar de las complicaciones. Manuel se sintió lleno de determinación, quizás por primera vez entendiendo que el proceso de redención sería tanto un camino hacia él mismo como hacia sus hijos. Mientras el silencio se hacía denso, se preparó para continuar con la verdad que encierra su historia. Lo que voy a revelar podría cambiarlo todo. La tensión era palpable, y la verdadera prueba de su transformación estaba a punto de desatarse. ¿Sería su familia lo suficientemente fuerte para enfrentar la nueva revelación que estaba por venir? Manuel respiró hondo, su pecho se expandió ansioso mientras sus pensamientos se debatían entre la urgencia de compartir su verdad y el intenso temor a lo que ésta podría desatar. Había aprendido en su viaje que las revelaciones podían liberarlo, pero justo como las tormentas, también podían sembrar caos. Sus hijos aguardaban, con miradas entrelazadas de atención, curiosidad y un poco de miedo. La conexión emocional que habían empezado a construir en ese instante lo empoderaba, pero también lo desnudaba ante la realidad de su propia fragilidad. Hay una persona que guardé en mis recuerdos, un rostro que representa no solo mis errores, sino lo que soy hoy. Esa persona está relacionada con mi pasado, el baúl de las decisiones que pesaron en nuestra familia. Las palabras flotaron en el aire como un eco de su propia duda. El silencio envolvía la atmósfera con un manto íntimo. Hoy, la verdad y la vulnerabilidad estaban en el mismo escenario. Al fijar su mirada en los ojos de sus hijos, se sintió un poco menos como un impostor y más como un hombre dispuesto a despojarse de las cadenas que lo habían atado durante años. Esa persona es su madre.
La revelación, aunque temida, se escapó con una mezcla de paz y ansiedad. Sabía que las palabras traerían dolor pero también el aliento de una nueva posibilidad. La sinceridad, aunque complicada, podía abrir puertas que habían estado cerradas. Podía ser el puente hacia un futuro más luminoso. La reacción instantánea de sus hijos fue diversa. Su hija, con los ojos ampliándose por la sorpresa y una búsqueda urgente de respuestas, arrugó el ceño. ¿De qué estás hablando, papá? ¿Por qué nunca nos dijiste? Las preguntas se precipitaron, cada una buscando desentrañar un misterio que había permanecido oculto. Manuel tragó saliva, dándose cuenta de que cada pregunta era también una oportunidad para desatar el nudo de su pasado. Me alejé de su madre muchas veces. Lo que pensé que era protección resultó en abandono. Pasé tanto tiempo sumido en esas sombras que no me di cuenta de que el miedo hablaba en nombre de la culpa. Reconocía que necesitaba la comprensión de ellos como medicina para su propio sufrimiento. El peso de su pasado inyectó cierta toxicidad en la conversación, y cada revelación era como un nuevo ladrillo colocado en la construcción de un camino hacia su sanación. Pero quiero que sepan que nunca fue mi intención hacerles daño. La vida tomó caminos oscuros, y yo simplemente perdí la dirección. Las palabras de su hijo mayor interrumpieron el torrente de pensamientos. Entonces, ¿por qué no intentaste volver? ¿Por qué dejaste que todo esto pasara sin luchar? La intensa mirada de su hijo lo atravesó como un dardo. Conocía la profundidad de esa verdad y el dolor que había causado. Porque en mi mente, el valor representaba irse antes de hacerles daño. Lo que no comprendí es que huir solo creaba un abismo. Manuel sentía que cada confesión le daba forma a su renovado sentido de ser. Esto no era solo un acto de revelación, sino una reconstrucción de su identidad, un trabajo en progreso que precisaba la participación activa de todos. A medida que la conversación avanzaba, experimentó un impulso renovado. Intentaba no solo abrirse a sus hijos, sino también fomentar su propia transformación, entendiendo que el modo en que enfrentara la vida en el presente sería el legado que les dejaría. Les prometo que haré todo lo posible para demostrarles que estoy aquí, no solo como padre, sino como un hombre que quiere redimirse. Manuel sintió la presión en su pecho al mirar en sus rostros inseguridad y esperanza. No podía predecir cómo este nuevo camino se desplegaría, pero comprendió que el proceso se alimentaba de la honestidad. Cada revelación era como nutriente que, a pesar de ser áspero, podía cultivar la vida. La incertidumbre acechaba, pero en su corazón latía una comprensión renovada que no había sentido en años. Eran 3 pares de ojos los que lo miraban ahora, no con rechazo, sino con el tenue brillo de la aceptación. Mientras la conversación alcanzaba un punto crítico, Manuel comprendió que aún faltaba más que desatar. Una sombra del pasado no enfrentada acechaba en su mente. Lo que temía no era solo perderlos, sino enfrentar las partes de mí que todavía estaban rotas. ¿Sería suficiente su disposición para sanar, o la sombra arrastraría consigo su nuevo inicio? Manuel se sumergió en el silencio que siguió a sus palabras, sintiendo el peso de la mirada de sus hijos como un abrazo que también era un reto. La verdad que había comenzado a revelar ahora se convertía en un espejo donde él mismo se reflejaba, con las aristas desgastadas pero aún afiladas de su pasado. Papá, esto es mucho, dijo su hija, su voz temblando entre la incredulidad y la tristeza. ¿Por qué ahora decides hablar? La pregunta quedó suspendida en el aire, llevando consigo los ecos de años de distancia emocional. De repente, la habitación se sintió demasiado pequeña para contener el estallido de emociones que iba y venía. Manuel se dio cuenta de que cada respuesta que ofreciera sería vital, no solo para sus hijos, sino para su propia sanación. Porque me he dado cuenta de que el silencio solo perpetuaba las cicatrices. Quiero construir un puente sobre las ruinas que dejé detrás. Al pronunciar esas palabras, una chispa de determinación se encendió en él. La conversación había empezado como un torrente de confesiones, pero ahora se convertía en un plan para el futuro. Se dio cuenta de que había llegado el momento de dejar atrás el papel de víctima que había desempeñado por tanto tiempo. Con claridad, se sintió obligado a transformar su dolor en acción. Quiero que entendáis algo importante, continuó, eligiendo sus palabras con la atención de un arquitecto que debe trazar los cimientos de un nuevo edificio. El pasado no define el presente. A pesar de las decisiones que tomé, eso no significa que ya no pueda ser el padre que necesitáis. Sus palabras eran firmes, pero también llevaban la fragilidad de un corazón que aún luchaba contra sus propios demonios. Manuel observó que sus hijos comenzaban a absorber su mensaje. La mezcla de risas nerviosas y murmullos reflejaban una confusión que estaba empezando a dar paso a una comprensión. Pero sabía que la batalla no estaba ganada. Su propia lucha interna seguía ardiendo, con viejos hábitos y patrones de comportamiento atrancados en su mente.
susurros que lo instaban a rendirse. Durante los siguientes días, Manuel decidió que era hora de dejar que su dolor se transformara en propósito. Se sentó con un cuaderno, la tinta negra como su determinación, y comenzó a escribir un plan: asistir a terapia, participar en talleres de crecimiento personal, y establecer metas que le permitan reconectar con sus hijos de un modo que siempre había esquivado. Cada palabra que trazaba en el papel significaba un paso hacia la redención que anhelaba. Sin embargo, el camino no sería sencillo. La ansiedad lo acechaba noche tras noche, haciéndolo dudar de su capacidad para sostener el cambio. Ya no se trataba solo de ser un padre presente, sino de convertirse en un hombre fuerte y valiente. Los sentimientos de inseguridad lo empujaron a buscar más respuestas, y una tarde, mientras revisaba viejas fotos, se dio cuenta de que había necesidad de entender a fondo su historia. Todo comenzó con el miedo, reflexionó en voz alta, recordando las decisiones que tomara al intentar proteger a su familia en lugar de enfrentarlas. El miedo a perderlos había sido su prisión, y esos mismos grilletes ahora lo impulsaban a buscar la libertad. Al finalizar la semana, Manuel se preparaba para el encuentro del próximo domingo, cuando tendría la oportunidad de abrir aún más su corazón a sus hijos. Quería hablarles sobre aquello que había dejado indefinido en su vida, sobre el caos que siempre había temido. ¿Qué pasará si no lo entienden?, se preguntó, un clamor interno que lo hizo vacilar por un instante. Pero la respuesta vino como una ráfaga de convicción: el riesgo de ser auténtico es un pequeño precio a pagar por la paz. La noche antes de la conversación, sintió la presión en su pecho nuevamente, una mezcla de expectativa y miedo. Esta vez estoy listo, susurró para sí mismo, mirando al futuro que aún le aguardaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra del pasado seguía acechando, sugiriendo que había secretos aún más profundos por descubrir. ¿Sería posible que lo que había dejado atrás no estuviese completamente terminado? O tal vez había más traumas que enfrentar antes de poder emerger completamente del dolor. La mañana del encuentro llegó con un cielo gris, como si el clima se alineara con la tormenta que Manuel sentía en su interior. Había ensayado sus palabras en muchos espejos, pero ahora se encontraba frente a la realidad, con su familia esperando en la sala. Cada paso que daba hacia la sala de estar era un tira y afloja entre la determinación y la aprensión. Respiró profundamente al abrir la puerta, sabiendo que cada mirada de sus hijos era una conexión y un desafío. Gracias por estar aquí, comenzó, apretando el cuaderno con firmeza en su mano. Decidió que, más allá de sus miedos, aquel era el instante para articular lo inarticulable, para soltar el lastre que había llevado por tanto tiempo. Sus hijos lo miraban con expectativa. Hoy quiero hablaros de algo que siempre evité. No solo de mis errores, sino de lo que eso significó para mí, por ende, para vosotros, dijo, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un ladrillo levantando el puente que siempre había deseado construir. Mientras se expresaba, las historias de su vida se entrelazaban con el amor y las lecciones que había aprendido en cada paso, y en cada tropiezo. Habló sobre lo que había sentido cuando decidió apartarse y cómo eso había creado un vacío en sus corazones. Cada confesión parecía abrir una brecha en el silencio que había existido entre ellos, permitiendo que entrara un rayo de luz. Sin embargo, a medida que avanzaba, Manuel notó que sus propios recuerdos se entrelazaban con la culpa y la vergüenza. No siempre fui el padre que merecíais, admitió, con la voz quebrantada. Me dejé engullir por el miedo y por eso os perdí. Pero este camino que estoy tomando no es solo mío, también es nuestro. Los ojos de sus hijos reflejaban confusión y tristeza, pero también atisbos de esperanza. Manuel sintió que cada palabra se manifestaba como un hilo que tejía conexiones nuevas entre ellos, pero también sentía que el hilo del pasado iba a estar presente en cada nueva relación que intentaban edificar. ¿Y si caes de nuevo?, preguntó su hija con voz temblorosa, desnudando la fragilidad de las promesas que estaba haciendo. Fue un golpe directo en su protección, una confrontación que lo llevó a su núcleo. Si caigo, me levantaré, respondió con más convencimiento del que sentía en su interior. Porque esto es un viaje. Todos enfrentamos tempestades, pero no hay lugar en el que desee estar más que aquí, contigo. La conversación giró, se convirtió en un diálogo. Sus hijos comenzaron a compartir, a abrirse sobre sus propias luchas y heridas. Manuel sintió que, a medida que hablaban, su lucha se hacía más ligera. Cada historia contada, cada lágrima compartida era como una hoja caída en otoño, transformándose y al mismo tiempo liberándose, dejando espacio para el crecimiento. Mientras la tarde se apagaba, el ambiente en la habitación había cambiado. El silencio ya no era pesado. Era un silencio impregnado de promesas renovadas y compromisos de cambio. Fue entonces cuando surgió una pregunta en su mente, casi sin ser invitada: pero, ¿qué ocurrirá con los secretos que aún no han sido revelados? Esa preocupación daba vueltas en su mente, amenazando con romper la imagen de la reconciliación que tanto había luchado por construir. Manuel sabía que los próximos pasos no serían fáciles,
que los ecos del pasado podrían seguir resonando en su voz y en la de sus hijos. Pero también comprendió que la verdad era el cimiento de su nueva vida. Tenía que desatar aquellos secretos antes de que pudiesen ahogarlo de nuevo. La certeza de que habría más verdades por desenterrar, secretos que tenían que salir a la luz, hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. El camino hacia el autoconocimiento había comenzado, y con cada revelación, la posibilidad de caer se tornaba más vívida. Con determinación en sus ojos, se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que las revelaciones no solo lo afectarían a él, sino también a sus hijos. La pregunta colgaba en el aire. Inquietante y seductora, ¿estaría realmente listo para lo que vendría después? Manuel se sumió en sus pensamientos mientras el silencio se instalaba en la habitación. Una mezcla de alivio y temor se agolpó en su pecho, un despliegue de emociones que no sabía cómo gestionar. Había empezado a construir un puente, pero al mismo tiempo tenía claro que era solo el comienzo. Las primeras verdades habían salido a la luz, pero en lo más profundo de su ser reconocía que quedaban secretos que lo atormentaban, piezas del rompecabezas que debían unirse para completar su nueva realidad. El día siguiente amaneció despejado, y a pesar de la calma aparente, la lucha interna de Manuel continuaba. Sabía que debía enfrentarse a los insondables abismos de su pasado. La idea de revelar más sobre sí mismo, de abrir aún más su corazón, lo llenaba de inquietud. Aún así, comprendía que las verdades ocultas no desaparecerían por arte de magia, solo se intensificarían. Mientras organizaba su día, las rutinas cotidianas empezaron a resurgir con un nuevo enfoque. En su trabajo, la proactividad se hizo un mantra. Con cada pequeño logro, Manuel sentía que se reconstruía como persona. Empezó a asistir a seminarios sobre liderazgo y autoconocimiento, aprovechando cada oportunidad para reflexionar sobre sus decisiones. Allí, en las salas, comenzó a encontrar destellos de su verdadero potencial. Era posible ser un líder comprometido y auténtico, alguien que inspirara no solo a su familia, sino también a sus colegas. Por primera vez, Manuel comenzó a sentir curiosidad por su capacidad como comunicador. Sus avatares de vergüenza y culpa se desvanecieron lentamente en la búsqueda de crecer. Una tarde, al presentar un proyecto importante en su oficina, sintió como las palabras fluían sin esfuerzo. Su voz no titubeaba, porque detrás de cada frase, había un propósito: ser un puente, ser un oyente auténtico. En el eco de su presentación, su valor resonó, y cada aplauso que recibió le dejaba claro que estaba en un camino incierto, pero lleno de posibilidades. Sin embargo, cada avance profesional traía consigo el peso de los secretos que aún tenía que desvelar. Mientras brindaba su mejor esfuerzo en el trabajo, la imagen de sus hijos seguía acechándolo. La escena de la tarde reveladora no había sido un punto final, sino la inauguración de una serie de conversaciones importantes. Con cada día que pasaba, la urgencia de contarles más aumentaba, como un volcán a punto de erupcionar. Una noche, mientras revisaba los apuntes de un próximo seminario, sus pensamientos se centraron en su hijo menor, al que había dejado fuera de su vida por demasiado tiempo. En ese instante decisivo, emitió un pequeño suspiro, un movimiento del alma. Es hora, se dijo, y el eco de esas palabras plantó raíces en su mente. Algo nuevo estaba germinando, el siguiente paso no podía ser aplazado, y la idea de sentarse con sus hijos para profundizar esos secretos parecía tanto una tarea como una liberación. Sin embargo, la mejor manera de prepararles la verdad era examinar primero sus propios sentimientos. Estaba listo para compartir su mayor vulnerabilidad. Esa respuesta aún no la tenía. Con la promesa de un nuevo mañana, decidió escribir una carta, una especie de confesión que encapsulara sus temores, esperanzas y las verdades que también había mantenido ocultas. En ese proceso de escritura, Manuel se encontró enfrentándose a un dilema moral: hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser completamente honesto sin causar más dolor del necesario. La carta se volvió un refugio, un espejo donde pudo observarse y cuestionarse. ¿Era realmente la solución? ¿Podrían sus hijos comprenderlo una vez revelados esos secretos ocultos? ¿Y si en lugar de unirlos, esas verdades generaban más distancia? Cuando el sol se ocultaba y la oscuridad comenzaba a cubrir su mundo, Manuel supo que la noche sería su compañera para lo que estaba por venir. Al cerrar la carta, se sintió libre, pero el peso de la incertidumbre se asentó en sus hombros. La pregunta que había estado evitando emergió con fuerza: ¿estaría realmente listo para liberar los secretos que lo habían mantenido cautivo y arriesgarse a que todo lo que había construido se desmoronara? Su corazón latía fuerte, resonando con el sentido de que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Manuel se sintió como si hubiera estado al borde de un precipicio durante demasiado tiempo. Frente a él, sus hijos lo miraban con unos ojos llenos de confusión, curiosidad y un destello de esperanza. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también lo que significaba ser un padre.
La carta que había escrito en silencio fue el primer paso hacia un renovado compromiso con ellos. Hoy quiero hablarles de algo que pesa en mi corazón, comenzó, sintiendo como la tensión se acumulaba en la sala. He guardado secretos que nunca debieron estar entre nosotros. Ha llegado el momento de hablar con honestidad sobre mi vida, sobre lo que me alejó de ustedes y cómo me ha moldeado. Al pronunciar estas palabras, sintió que una abertura en su pecho se formaba, como si la verdad, al salir, le permitiese respirar de nuevo. Contó su historia desde el principio, su juventud, sus decisiones erradas, el momento en que se perdió entre la oscuridad de su propia culpa y las sombras que le hicieron pensar que alejarse era lo mejor. Su voz temblaba, pero llegaba clara. Decidí que tenía que ser fuerte para protegerlos, pero eso significó que no estuve allí cuando más me necesitaba. En lugar de ser el padre que deseaba ser, me convertí en un espectador de su vida, admitió, sintiendo la fuerza de sus propias palabras resonar en los corazones de sus hijos. La atmósfera se volvió más ligera conforme avanzaba en su narración y, mientras hablaba, notó cómo la incertidumbre en sus ojos se transformaba lentamente en un entendimiento mutuo. Cada confesión se sentía como una capa que se despojaba, liberando no solo el peso de su culpa, sino también el camino hacia una nueva conexión. Lo que más anhelo es construir la relación que nunca tuvimos. Estoy aquí, dispuesto a aprender, a escuchar y a crecer junto a ustedes. Quiero que sepan que el pasado ya no me define. Estoy comprometido a ser el padre que merecen, finalizó, sintiendo que cada palabra que compartía llenaba los vacíos entre ellos. Para su propia sorpresa, sus hijos no respondieron con rechazo, sino con un brote de vulnerabilidad. Su hija tomó la palabra. Nunca entendimos por qué te fuiste, papá. Solo queremos que estés aquí, no importa lo que haya pasado. Queremos ser parte de tu vida. Era una apertura, una puerta que se abría con fe hacia el futuro. Manuel sintió que cada uno de sus miedos se desvanecía. Había logrado dar el primer paso hacia su redención, un paso que se sentía concreto y liberador. Con la emoción a flor de piel, vio en los ojos de sus hijos el reflejo de su propio deseo de sanar y reconstruirse como una familia. Decidieron comenzar de nuevo. No era solo reconstruir la relación, sino establecer nuevas tradiciones que fortalecieran su lazo familiar. Manuel propuso un día a la semana para compartir actividades juntos, creando un espacio para construir recuerdos. Cada pequeño paso se transformó en un hito que cimentaba ese vínculo que él había temido que había sido irrecuperable. Con el tiempo, empezó a ser un padre presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las cenas en familia se convertían en una oportunidad para compartir historias y risas. Aprendía de sus hijos y ellos de él. La casa del pasado, que había sido un eco de dolor, se transformaba en un hogar de aceptación, donde el amor comenzaba a sembrarse en cada rincón. Manuel se dio cuenta de que los secretos que una vez temió revelar solo fortalecían su conexión, abriendo el camino hacia un futuro sin sombras. Con cada historia que compartía y cada lágrima que era liberada, su familia se iba solidificando. Un día, mientras compartían una travesía al aire libre, sintió que había alcanzado no solo un espacio reparador, sino un segundo hogar. El vaquero que había llegado cargando el peso de un pasado doloroso, había transformado su historia en una de superación y reconexión. Manuel miró a sus hijos y, sintiendo la satisfacción de un viaje que había mantenido una dirección clara, se dio cuenta de su crecimiento personal. Había pasado de ser un padre ausente a un hombre que se había vuelto a encontrar a sí mismo y que ahora podía ser un pilar en la vida de sus hijos. Había logrado el reconocimiento que siempre había buscado, la autenticidad de su propio amor. Convencido de que había marcado el comienzo de una nueva vida juntos, Manuel sonrió, sintiendo dentro de sí la fuerza para continuar en este camino de redención. Lo que pasó una vez era solo un eco que recordaría para siempre, pero que no lo definiría. Ahora, todo era un nuevo comienzo. Si estás viendo esto, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo verdaderamente marca la diferencia. Hazlo ahora.